Pero es un defecto. Si no se aburre, Sí. A ver si te cambia. Bueno, artículo tercero. Porque vimos la vez pasada, antes del pecado original, no eran necesarios los sacramentos, estaba en la perfecta armonía Adán con Dios, aunque había lo que podríamos llamar sacramentales, es decir, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, como, ¿se acuerdan cuando definimos sacramentos? Esos elementos sensibles, en este caso físicos, con un significado sobrenatural que causa un efecto sobrenatural. Los sacramentos cristianos, los nuestros 7, producen la santificación, la justificación, la gracia. En el caso del paraíso, producía la inmortalidad y la sabiduría. El árbol de la vida, la inmortalidad. El árbol de la ciencia del bien y del mal, la sabiduría, o como dice el padre García Vieira, la contemplación infusa. Bueno, después del pecado original, tenemos que ver eso en el artículo tercero. Después del pecado original queda la naturaleza humana herida, dañada, caída, y por lo tanto sin la amistad de Dios. Fíjense, antes del pecado original, la religión consistía en la amistad de Dios directamente. Cuando dice, Dios bajaba al paraíso al atardecer, conversaba con Adán. El trato amistoso, si la relación del hombre con Dios, que es la religión, era eso. Y muchos elementos más, ¿no? Pero era más simple, ¿no? Después del pecado original, la religión implica una reparación, porque el pecado es una ofensa a Dios, ¿cierto? Una reparación, y ahí comienza a existir el sacrificio, los sacrificios rituales, si la religión consiste en un sacrificio en el cual el culpable debe ser castigado para reparar la ofensa hecha a Dios, ¿no? Y por lo tanto, como dice en el Antiguo Testamento, la ley judía, dice, ofrecerás en sacrificio a Dios el primogénito de los animales y el primogénito de los niños, en sacrificio a Dios. Pero el niño lo vas a cambiar por un animal, lo vas a sacrificar al niño, no matar al niño. Entonces, no, por eso la Virgen y San José ofrecieron 2 pichones de paloma, el sacrificio de los pobres, digamos, ¿no? Pero siempre un sacrificio en el cual la víctima es matada, ¿no?, en reparación por la ofensa hecha a Dios. Esa es la religión. Entonces, después del pecado original, ¿no?, digamos, antes de la revelación, antes de Abraham, antes del judaísmo, estaban lo que llamamos nosotros las religiones naturales, que había diversidad, hubo muchas maneras distintas, ¿no? Porque existió una tradición adámica, como se la suele llamar. Adán, lógicamente, transmitió a sus hijos lo que había pasado en el paraíso, esa amistad con Dios, es decir, esa religión mística perfecta, el pecado, es decir, la pérdida de esa religión mística perfecta, y la necesidad entonces de hacer una religión sacrificial.
Y sobre todo, entre los personajes de la antigüedad pagana, veremos a Melquisedec, ¿no? En la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 14, ¿no? Dice, bueno, Melquisedec mantuvo era un sacerdote del Dios Altísimo, dice, no era cualquier religión pagana, no es que adoraba el sol, la luna y las estrellas, no, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, es decir, rey de Jerusalén, ¿no? O rey de la paz, que es una figura, una prefigura, una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, dice en el Génesis, Melquisedec ofreció pan y vino. Es un signo, ¿no? Como digo, de esa tradición adámica. Es decir, la transmisión sana, es decir, no desvirtuada, de la religión del paraíso. Después Caín y Abel, ¿no? También si no eran judíos, ¿no? También ofrecen sacrificios, ¿no? Sacrificios de animales, dice Abel, que era pastor, figura de Cristo, ofrecía ovejas, lo mejor, la oveja mejor que tenía, es sacrificio a Dios nuestro Señor. Caín, que era cultivador, agricultor, ¿no? Ofrecía a Dios el trigo, las cosechas, no sé, ¿no? Todavía entonces está la religión o la tradición adámica incorrupta, ¿no? Pero sabemos también, como pasaba aquí entre los aztecas en México, en otras religiones, sacrificios humanos, concretamente el culto al demonio. Y en la Biblia habla de, en cierta época, los judíos, traicionando a Dios, se volcaron a religiones del demonio, y había un dios Moloch que exigía sacrificios, sacrificar a los niños. No era un altar, no era como una cacerola gigante así que mataban a los niños, ¿no? Es decir, la religión después de Adán consiste en el sacrificio, matar al culpable para reparar la ofensa hecha a Dios. Degradadamente se volcó al culto del demonio, que también pide sacrificios, solamente que sacrificios malos, por decir así, ¿no? Sacrificios humanos, como el tema del aborto, lo que está tan de moda, no solamente en Argentina, en todo el mundo, ¿no es cierto? Es un sacrificios humanos, y no es a Dios, es al diablo, evidentemente, ¿no? Los aztecas hacían eso, y modernamente las Naciones Unidas, no sé qué, el Parlamento británico ahora, ¿no?, exige que Irlanda del Norte aplique el aborto, no sé cómo era, ¿no? Es una cuestión de culto, de religión, aparte del crimen, ¿no?, y todo lo que implica en el orden civil y en el orden moral. Es una religión donde se le exige sacrificios. ¿Por qué? Porque Adán, al pecar, arruinó la religión primera, que era del trato, de la amistad, ¿no?, del amor, de la contemplación a Dios, ¿no? Bueno, después está el judaísmo, es decir, la religión revelada, ¿no?, donde, como decíamos, también hay que hacer sacrificios, ¿no?, ofrecer animales o las cosechas, ¿no?, y la persona, porque decía, el primogénito del primer niño que naciera debe ser ofrecido en sacrificio a Dios, pero reemplazado o por las palomas o por un cordero o por lo que fuera, pero porque no hay que matar al niño, pero hace falta un sacrificio, porque la religión no es la de Adán, es una decadencia o una degradación, y es necesario matar al culpable para reparar la ofensa hecha a Dios.
Entonces en esta religión del judaísmo se matan las palomitas, o se mata el cordero, como en la famosa Pascua, etc. Bueno, y después está entonces la venida de Cristo, que eso es el artículo 4, pero brevemente digo, efectivamente, la religión cristiana exige un sacrificio, matar al culpable, para reparar la ofensa hecha a Dios. Solamente que aquí el inocente se ofrece en reemplazo del culpable, pero se cumple el sacrificio. Es decir, está la muerte del hijo que se ofrece voluntariamente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces básicamente todos los sacramentos cristianos y los anteriores, porque ahora estamos viendo eso, ¿no? Antes de Cristo, todos los sacramentos se fundamentan en el sacrificio, sea de un cordero pascual, sea del trigo, sea de niños, porque la religión es así. Y el sacrificio, matar al culpable para purificación, es decir, que el culpable se vuelva inocente, perdonado. En el cristianismo, la muerte de Cristo, que es el inocente por excelencia, perdona a todos nosotros que somos los culpables, ¿no? Entonces, antes de Cristo, todas las religiones que tenían sacrificios buscaban eso. En el cristianismo, los sacramentos que nacen de Cristo crucificado, de la pasión de Cristo, santifican. Justamente como decíamos, el efecto propio del sacramento es la santificación. Antes de Cristo, los sacramentos judíos o paganos, como decíamos, no producen ningún efecto sobrenatural, son solamente símbolos sagrados, como dice Lutero, que él reduce los sacramentos cristianos a meramente símbolos sagrados. Entonces el bautismo, el matrimonio, la misa, para Lutero, bueno, es un signo sagrado, una ceremonia en la cual el sacerdote o el pastor evangélico, ¿no? Da la catequesis, explica la Biblia, bla, 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 ¿no? Para motivar a los fieles a la devoción, a confiar en que Cristo nos redime, algo así. Pero si el pastor, el sacerdote, el protestante, ¿no?, es medio tartamudo, los fieles se matan de risa en vez de arrepentirse de los pecados, ¿ves? Porque no hay un sacramento que produzca un efecto por sí mismo, sino por el pastor, ¿no? Alguna vez les he contado que me tocó asistir a un culto evangélico de un pastor con la pastora, ¿no? 4 horas hablando, que hablan, que cantan y todo, 4 horas. Dios mío. Y no decía nada en concreto, ¿no? Era un montón de citas bíblicas hilvanadas así, con un hilo finito. Bueno, pero con los cantos y todo, era entretenido. Pero no hay sacramento en un sentido pleno. Son sacramentos, como decimos, que no causan la justificación, la santificación, sino que causan, producen que yo, por medio de este sacramento, me acuerde de Dios, por ejemplo, y piense en Dios, y le rece a Dios. Tanto en el paganismo como en el judaísmo. Por eso entonces, hicieron falta sacramentos antes de Cristo, porque hacía falta el sacrificio, hacía falta matar al culpable, el castigo que purifica el pecado, ¿no? El castigo que redime del pecado, de la ofensa hecha a Dios, etc. Entonces había sacramentos. Y lo mismo decimos, el protestantismo, sobre todo, digamos, Lutero y Calvino principalmente, ¿no? Para ellos sus sacramentos son igual que los sacramentos judíos, son como anteriores a Cristo, ¿no? Bueno, después de Cristo
Bueno, Cristo instituye los sacramentos, ¿no? Pero después de Cristo, como bien sabemos, hasta el día de hoy, muchos no cristianos hay, muchas religiones no cristianas. Porque no ha llegado la predicación del Evangelio, por ignorancia, o por rechazo del Evangelio. Entonces, de lo que, digamos, lo que modernamente hay ahora, lo que llamamos la nueva era, que incluye un montón de cosas, fabrican, a gusto y piacere, digamos, al libitum, fabrican signos sagrados. Algunos verdaderos, ¿no? Como está el famoso conde de Saint-Germain, ¿no? Que es una cosa de la nueva era, pero es un libro así de gordo, ¿no? Y está la imagen de la Virgen del Carmen, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de Fátima, etcétera, ¿no? Signos sagrados cristianos, con otras cosas como de la Madre Tierra, como de las energías de no sé dónde, ¿no? Pero necesitan signos sagrados, porque quieren ser una religión. En el ateísmo moderno, porque antes no existía el ateísmo, ¿no? En el ateísmo también hay signos sagrados. Es decir, que en el comunismo sobre todo, ¿no? En el comunismo, Dios es el Estado, o el Estado es Dios. Este también tiene un papa. Antes, cuando estaba la famosa Unión Soviética, la unión de las repúblicas socialistas, ¿no? Etcétera, estaba el papa, Lenin, ¿no? Stalin, después ¿cómo era? Khrushchev, Gorbachev, etcétera, ¿no? Siempre hubo, el último fue Yeltsin, no sé. Estaba el Papa, que es el que definía las verdades, ¿no? Indiscutible, infalible. Y estaban los santos, ¿no? Aquellos que han dado su vida por el comunismo, ¿no es cierto? Y los mártires que han dado su vida en las guerras, en defensa de la fe comunista, etcétera, ¿no? Y el sacrificio, ¿no? Porque en el cristianismo, además de los sacramentos, también la persona tiene que sacrificarse, ¿no? La oración, la mortificación, etcétera, ¿no? Y en el comunismo también hay que sacrificarse por el partido. Hay una religión y hay sacramentos, ¿no? Los símbolos sagrados, la hoz y el martillo, por ejemplo, básicamente en el comunismo, en fin, un montón de elementos así. No puede el ser humano, por su propia naturaleza de criatura caída, no puede estar sin un ser superior con el cual relacionarse y al cual servir y al cual sacrificarse y en algunos casos amarlo, no siempre, ¿no? En algunos casos amarlo, siempre. Y por eso entonces siempre ha hecho falta signos sagrados, signos sensibles que reciban la referencia a Dios, a la divinidad, alguna cosa así. Bueno, entonces la nueva era, que es una cosa más onza, por decir así, ¿no? Entonces los signos sagrados los sacramentos son cualquier cosa, ¿no? La tierra, el agua con burbujas o con sal, o como llaman ellos, ponerse en armonía con todo el universo, y un montón de elementos, muchísimos hay. Velas de colores, ¿no? O los ángeles de colores, porque si yo pongo una vela verde es para llamarlo a San Miguel, si la verde es violeta es para llamarlo a San Germán o a quien sea, ¿no? Bueno, son signos sagrados. Digo medio sonso porque no tiene mucha racionalidad, ¿no? Es más fantasioso en la nueva era, ¿no?
o el trasfondo siempre, ¿no?, es satánico, siempre. Por eso en la nueva era está el culto a Lucifer. Lucifer, como dicen ellos, no, es el ángel de la luz. Así dicen, pero no, pero cuidado, porque es la luz mala. Y las supersticiones, hablando de la luz mala, también son signos sagrados cristianos, o mejor dicho, elaborados dentro del cristianismo, como la cintita roja, la luz mala y tantas otras cosas, ¿no? Que no son sacramentos, evidentemente, que tampoco son de Dios ni nada, pero que hacen falta, porque es como decíamos, ¿no?, la naturaleza humana, que es criatura, es decir, es limitada, es imperfecta, más el pecado original, que nos ha hecho menos perfectos todavía, necesitamos encontrar un ser superior con el cual relacionarnos, al cual amar, al cual nos ame y nos redima, porque es una experiencia cotidiana de todos nosotros, la degradación, el pecado, etcétera. Necesitamos ser redimidos. Por eso entonces, dice San Tomás, y vamos al artículo 3, ¿acaso hubo necesidad de sacramentos después del pecado original? Y vamos directamente contra esto, el argumento de autoridad. Dice San Agustín, en un libro que se llama Contra Fausto, que los primeros sacramentos, celebrados según la ley, eran preanunciadores del Cristo venidero, según la ley de Moisés. Pero era necesario para la salvación humana que la venida de Cristo fuese anunciada con antelación. ¿Sí? Los profetas, el artículo 3, ¿no?, los profetas, no son los profetas, como decíamos, Melquisedec, que ofrece pan y vino, evidentemente es un anuncio profético de Cristo, ¿sí?, de la Eucaristía. Pero era necesario, luego era necesario instituir ciertos sacramentos antes de la venida de Cristo. Así como antes de la venida de Cristo estaba la moral natural y la religión natural, ¿no? Y ahora recuerdo el famoso caso de Antígona en la historia griega, ¿no? En la guerra, no sé, la guerra de Troya, no me acuerdo cuál guerra, Antígona, que tenía dos hermanos, ¿no? Y uno de los hermanos luchó contra su propia ciudad, traidor, y muere en la guerra, en la batalla. Entonces el rey manda que a todos los traidores no se los entierren, sino que quede el cadáver hacia afuera para que se lo coman los perros. Castigo muy grande, ¿no? Porque no solamente por los perros, sino como diríamos nosotros, no enterrar a los muertos. Es algo religioso, sagrado, ¿no? Y Antígona entierra a su hermano y le dice: ¿por qué has enterrado a tu hermano? Si yo mandé que los traidores no fueran enterrados como un castigo. Y dice: porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Antígona. Y la moral y la religión natural tienen muchas cosas verdaderas. No solamente el judaísmo, sino las religiones paganas, ¿no? Por eso dice: era necesario para la salvación que la venida de Cristo fuese anunciada con antelación. Esas palabras de Antígona preceden o preanuncian las palabras de San Pedro cuando después de Pentecostés, ¿no? Cuando el Sanedrín dice: ¿por qué estáis predicando el nombre de Cristo? ¿No os hayamos prohibido predicar ese nombre? Y Pedro le contesta: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo mismo de Antígona.
Y otra cosa que me acuerdo ahora, creo que era Pitágoras o Parménides, que estaba en su casa cocinando y llegan discípulos de él a visitarlo y se pasen, los dioses también están en la cocina, que es lo mismo que dice Santa Teresa, Dios también está entre las cacerolas, ¿no? Sí, hay una experiencia religiosa verdadera en su paganismo, en su mezcla y en su degradación después del pecado. ¿Por qué? Porque eso, por decir de una manera, ¿no?, era necesario que antes de Santa Teresa, antes del cristianismo, hubiera quienes preanunciaran proféticamente ese tipo de religión, el cristianismo, ¿no?, esa experiencia mística verdadera, ya estaba en la antigüedad. Entonces los sacramentos lo mismo, ya había en la antigüedad sacramentos verdaderos, no cristianos, ¿no? Porque además, no solamente para anunciar a Cristo, sino porque hace falta. Los hombres necesitaban relacionarse con Dios. Y la relación con Dios incluye el sacrificio, los sacramentos, la contemplación mística. Y entonces dice Santo Tomás en la respuesta, respondo, dice, los sacramentos son necesarios para la salvación humana en cuanto son signos sensibles, visibles, de realidades invisibles, ¿sí?, cosas de Dios, por las que el hombre es santificado. Es un sacramento. Son necesarios, claro. O sea, Dios no hizo esperar a la humanidad hasta la venida de Cristo para santificarlos. No, Dios los quería santos desde el principio. Pero después del pecado original, nadie puede ser santificado más que por Cristo. Ahí está el asunto. Entonces, todos estos santificados, todos estos sacramentos, y toda esta religiosidad antigua, tenía valor verdadero por Cristo, no por sí mismo. Es decir, los judíos no se salvan por Moisés. Moisés no salva a nadie. Como dice San Pablo, que de la sangre de corderos y de toros no santifica. Moisés con la sangre asperjaba hacia al pueblo judío y quedaba santificado, ¿no? Y dice San Pablo, bueno, pero no era santificado por el cordero, por el toro, sino por Cristo, porque era una profecía de la sangre de Cristo. ¿Ven? Por eso, solamente por Cristo. Actualmente o modernamente hay sacerdotes o teólogos o pseudo-teólogos, ¿no? Dice que no, los judíos con Moisés ya tienen suficiente, no necesitarían a Cristo los judíos. Ahora, si ustedes leen la Biblia, ven que Moisés nunca puso a reemplazar a Dios. Y dice, no, yo no soy nadie. Instrumento de Dios, ¿no?, mediador de Dios, el caudillo, etcétera, pero no vino a reemplazarlo a Dios. En cambio, Cristo, como Él también es Dios, en sí mismo se cumple con la función de Dios, por decir así. Por eso, estos teólogos, los sacerdotes, obispos, como el nuevo arzobispo de La Plata, Monseñor Fernández, dice, no, los judíos estaban por Moisés y los cristianos por Cristo. Pero hay un documento del Vaticano, Dominus Iesus, que lo hizo el cardenal Ratzinger, léanlo porque es muy interesante, muy completo. Dice, no, Dominus Iesus, dice eso de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice, ¿cómo será este documento que cuando fue publicado hace muchos años, ¿no?, el 2000, ¿no?, un obispo, Monseñor Garlati, que fue obispo de Bahía Blanca, pidió perdón a los evangelistas por el documento del Vaticano, porque dice
que Cristo, o sea, la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, y las otras, léanlo, van a ver, ¿no? Como en todas las religiones antiguas o modernas, hay una relación con Dios, eso sí, pero que la plenitud de la relación con Dios, la perfección, está en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la instituida por nuestro Señor Jesucristo, y que las otras religiones cristianas son una separación, una derivación, bueno, una separación, no una derivación, ¿no? Entonces nadie puede ser santificado más que por Cristo, a quien Dios ha propuesto como víctima de propiciación. ¿Ves? El sacrificio de Cristo, no por el sacrificio de Moisés, ni por el sacrificio de Abraham, ni por el sacrificio de Antígona, sino por el de Cristo, la única sangre que es la sangre de Dios. La otra eran sangres de animales o sangre humana. Mediante la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, porque Él es justo y justifica a todo el que cree por la fe en Cristo. Por eso era necesario que antes de la venida de Cristo hubiera algunos signos visibles, mediante los cuales el hombre testimoniase su fe en la venida del Salvador futuro. Por eso Moisés, Abraham, que ofrecían sacrificios, ellos nunca ofrecieron sacrificios en nombre propio. En cambio Cristo sí. Por eso dice Cristo, o San Pablo, no es lo mismo, dice, los judíos necesitan cada día ofrecer sacrificios por sus pecados, porque aunque son sacerdotes judíos, ¿no? O profetas, ¿no es cierto?, son pecadores. En cambio aquí hay una víctima de sacrificio que no es pecadora, Jesucristo, y por eso es sacrificio perfecto, que además es Dios. Y era necesario estos signos visibles, ¿no? La fe en la venida de Cristo, del Salvador futuro. Es decir, Moisés no creía en Moisés, y Abraham no creía en Abraham, porque no había salvación en Abraham, ni en Isaac, ni en Jacob, ni en Moisés, ni en David, ni en la Santísima Virgen María. Todos ellos crecieron en Cristo, que iba a venir. ¿Sí? La fe en la venida del Salvador futuro. Entonces sí, por eso dice Cristo, Abraham me vio y saltó de alegría, se llenó de alegría. ¿Sí? Vio el futuro, cuando Abraham llevó a su hijo Isaac a sacrificarlo en la montaña Moriah, y al final no lo sacrifica, ¿no?, como en la historia. Bueno, vio, dice San Tomás, comprendió o vio proféticamente el sacrificio de Cristo. Y dice San Tomás, él dice los mayores, dice, ¿no?, es decir, los patriarcas, los profetas, ¿no?, sabían que iba a venir Cristo Dios, y sabían el misterio de la Santísima Trinidad. Solamente que Moisés no habló explícitamente ni de la Trinidad ni de Cristo Dios, para evitar que los judíos cayeran en politeísmo, que decían que había 3 dioses. Pero los mayores, y estos personajes que vieron a Dios, ¿a qué Dios vieron? El único Dios que existe es 3 personas, y vieron a Cristo proféticamente. Por eso dice Cristo, Dios, Abraham me vio y se llenó de alegría. Y estos signos se los llama sacramentos, y de este modo se prueba que antes de la venida de Cristo fue necesaria la institución de algunos sacramentos. Sobre todo el cordero pascual, que era, claro, tenía que ser
Perfecto, sin defecto alguno. Sin defecto, claro, era el símbolo, es el principal de todos los símbolos o sacramentos que hacen referencia a Cristo, el principal. Como lo llama San Juan Bautista, el Cordero de Dios, etcétera, ¿no? El principal de todos. Incluso Santo Tomás en la Suma Teológica, cuando habla de los signos proféticos de la Eucaristía, habla del Cordero Pascual, ¿no? Pero hay muchísimos sacramentos y signos sagrados. Además de los sacramentos judíos que dice Santo Tomás, dice, bueno, eran así, eran varios, no está definido eso. Eran varios, y eran más o menos de cualquier manera. Salvo la circuncisión, que estaba muy específica, ¿no? A los no sé cuántos días, a los 8 días se le ponía el nombre, y a los 40 días la circuncisión, algo así, ¿no? Está muy determinado, pero no estaba determinadas las oraciones que había que hacer. Entonces, respuesta a las objeciones, dice, la pasión de Cristo es causa final de los sacramentos de la antigua ley. Es decir, Dios, por medio de Moisés, ¿no es cierto?, el libro del Éxodo, del Deuteronomio y los números, determina muy bien los sacramentos, los sacrificios, y un montón de cosas, y la finalidad, la causa final era, como decíamos, profetizar el sacrificio de Cristo. Pues fueron instituidos para ser signos de la pasión de Cristo. Pues bien, la causa final no precede en el tiempo, sino en la intención del que obra, es decir, la intención de Dios y de Moisés, como instrumento de Dios, era al futuro. Por eso, aunque más antiguos eran los sacramentos judíos, no por eso eran mejores. No es por la antigüedad, sino por la cercanía a la pasión de Cristo. Respuesta a la segunda objeción, el estado del género humano después del pecado puede ser considerado de dos modos. Primero, bajo el punto de vista de la fe. En este sentido, el estado fue siempre el mismo. Después del pecado, antes de Cristo y después de Cristo, es igual. Siempre la justificación por la fe en Cristo. Antes del pecado por la fe en Cristo futuro, y ahora por la fe en Cristo pasado, pero siempre por Cristo. Ahora bien, según la intensidad del pecado y el explícito conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo fue aumentando el dominio del pecado sobre el hombre. Es decir, esa tradición adámica ya lo vemos en Caín, de cómo se va degradando. En Abel, en Melquisedec, en lo que llaman los santos del Antiguo Testamento, ¿no? En Job, por ejemplo, ¿no? La tradición, es decir, la religión natural, por decir de una manera, se mantuvo bien. Pero en otros, como decíamos, en Caín, en Moloch, en los aztecas, etcétera, fue aumentando el dominio del pecado sobre el hombre. Y por eso la religión se fue, ¿cómo se diría?, perversionando cada vez más, cayendo en mayores perversiones, hasta los sacrificios humanos, hasta tal punto que oscurecida la razón por el pecado, ya no le fueron suficientes para vivir rectamente los preceptos de la ley natural. Porque fíjense en los aztecas, por ejemplo, ¿no?, en los que practicaban los sacrificios humanos, primero sacrificaban de otras naciones, porque se dan cuenta que los sacrificios humanos no les gustaban.
a los aztecas. El otro que sembró. Y a veces sacrificaban aztecas, los niños o jóvenes, los sacrificaban, pero cuando los llevaban al sacrificio no les avisaban. Porque si le avisaban, nadie se iba a ofrecer voluntariamente. Oscurecida la razón por el pecado, ya no fue suficiente la ley natural. Porque por la degradación moral, espiritual, religiosa, por el dominio del diablo. Acá, fíjense en el Martín Fierro, cuando habla de los indios pampas, ¿no? Y eso le rezaban al famoso Hualicho. Hualicho era un diablo. Y eso es verdad, porque los misioneros, sobre todo los misioneros en el sur, en la cordillera, relatan cómo los indios le rezaban al Hualicho, al diablo, y cuando llegan los misioneros, que muchos indios se hacen cristianos, los brujos o los sacerdotes furiosos los amenazaban, ¿no? Si te haces cristiano va a venir Hualicho y te va a matar, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Oscurecida la razón por el pecado original y por los otros pecados, ¿no? La degradación. Ya no le fueron suficientes la ley natural, sino que fue necesario determinar estos preceptos por una ley escrita, Moisés, la ley judía, y proponer con ella algunos sacramentos, sacramentos de la fe. Es decir, los 10 mandamientos son de ley natural, no son nada extraordinario, ¿no? Y uno diría, ¿y por qué Moisés dio los 10 mandamientos? No mentir, honrar padre y madre. Ya sabemos que no hay que mentir. Bueno, por el pecado se oscureció la razón hasta el punto de no conocer la ley natural. Fíjense que hay en un cierto lugar, ley natural, en cierto lugar, que no digo dónde es, robar no es pecado. Robar no es pecado. Así le enseñan a los niños, de chiquitos le enseñan que robar no es pecado. Entonces siguen de grande, incluso cristianos, ¿no? Bueno, el oscurecimiento de la razón. Hace falta los 10 mandamientos. Y que el catequista le diga al niño, dijo Dios, no robarás. Ah, pero a mí me enseñó que robar no es pecado. Bueno, te enseñaron mal. También era necesario que con el paso del tiempo se explicitase más el conocimiento de la fe, porque con el progreso del tiempo aumentó el conocimiento de lo divino. Es decir, realmente hubo religiones muy perfectas antes de Cristo, ¿no? Como el judaísmo y otras, ¿no? En donde se fue aumentando el conocimiento de lo divino, ¿no? Más o menos. Ustedes siempre me acuerdo de Platón. Platón, cuando habla de cómo es el cielo es como un banquete, donde a las almas de los buenos, los justos, están sentados en una mesa con los dioses, comiendo el mismo alimento que los dioses. Y eso dice Cristo también. El cielo es un banquete. Y Aristóteles, entre muchas cosas, dice que están los héroes, ¿sí? Aquellos humanos más perfectos que el común de la gente, que han llegado a ser héroes por un influjo de los dioses. Y Santo Tomás dice, bueno, sin saber, Aristóteles se está refiriendo a los dones del Espíritu Santo. Aumentó el conocimiento de lo divino. Y esta es la razón de que también en la antigua ley se estableciesen en relación con el Cristo futuro ciertos sacramentos de la fe, que con respecto a los anteriores se comparan como lo determinado a lo indeterminado. Si en las religiones paganas, digamos, ¿no? Los sacramentos eran así, en general. En el judaísmo se está más determinado. La circuncisión, el sábado, el sabbat, mejor dicho, ¿no? El matrimonio,
el bautismo. Está detenido el sacramento, pero no están determinadas las palabras con las cuales se da el sacramento, como si en el cristianismo: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una determinación perfecta, mientras que en el judaísmo y en la otra religión no. En el sentido de que con anterioridad a la ley del Antiguo Testamento no se habían fijado determinativamente al hombre los sacramentos de que debía servirse. En general, sacrificios, oraciones, profecías, o sea, consultar los pájaros, consultar la borra del café, como sí lo fue en la ley judía. Y esta determinación fue necesaria tanto por el oscurecimiento de la ley natural como porque hubiese unos signos más determinados de la fe. A medida que nos vamos acercando a Cristo, los sacramentos son más perfectos. Y la respuesta a la tercera objeción: el sacramento de Melquisedec, que ofreció pan y vino, sacerdote de Dios Altísimo, y sacerdote verdadero, no judío, figura perfecta de Cristo, tanto que algunos padres de la Iglesia dicen: bueno, Melquisedec en realidad era la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, que se presentó ante Abraham como preanunciándole más explícitamente lo que iba a ser Cristo, ¿no? Lo que iba a ser la encarnación. Porque además Melquisedec, que no era judío, él bendice a Abraham y Abraham le ofrece el diezmo. Es decir, Melquisedec era superior a Abraham, y Abraham era el primer judío elegido por Dios. Sin embargo, este personaje era más que Abraham, por eso símbolo más perfecto de Cristo. El sacramento de Melquisedec, anterior a la ley mosaica, se parece más al sacramento de la nueva ley en la materia, pan y vino. No obstante, el sacramento de la ley mosaica se parece más a la cosa significada por el sacramento, es decir, la pasión de Cristo, con el Cordero Pascual. Porque el pan y vino, que simbolizan la Eucaristía como alimento. El Cordero Pascual significa la Eucaristía como alimento, porque era para comerlo, y como sacrificio, por el Cordero sacrificado, por la liberación, sacrificado en honor de Dios, para que Dios nos liberara en aquel entonces, ¿no?, de la esclavitud política, sociológica. Y ese cambio de signo sacramental fue establecido así para que, dada la continuidad en el tiempo, no se indujese a pensar en la continuidad del mismo sacramento. Es decir, Cristo en la última cena, ¿qué hizo? Primero sacrificó el Cordero Pascual, la última cena, como se la suele llamar, y dijo: todo está cumplido, y la ley judía ya está, ya no hace falta más ley judía, y sacrificio, sacramento. ¿Por qué? Porque ahora viene la ley cristiana, el nuevo Cordero. Este sí que quita los pecados del mundo, en el sacrificio verdadero, porque el otro no quitaba los pecados del mundo. El otro era un signo sagrado de una realidad divina o sobrenatural, ¿no? Era el recuerdo, ¿no?, de que los judíos fueron liberados de Egipto para ser llevados por Moisés al monte Sinaí y establecer la religión, ¿no? La ley de Dios no es solamente los 10 mandamientos, que es breve. Toda la religión judía se estableció en el monte Sinaí. El Cordero judío libró a los judíos, no perdonó los pecados, pero sirvió para significar la religión. O sea, la religión judía empezó con Abraham, pero acá la religión se determinó, como dice acá, es más determinada, porque acá ya Dios mandó
por ejemplo, los panes de la proposición, que eran tales y tal manera, el pan sin levadura o con levadura, no importa, ¿no? Y entonces dice Cristo, bueno, se acabó. Ya los sacramentos paganos, los sacramentos judíos, ya perdieron su valor, porque hay sacramentos que verdaderamente realizan lo que significa, es decir, la santificación. ¿Se entiende más o menos? Ustedes después, como digo siempre, lean nuevamente el texto para reafirmarlo. Sabe que hay un conflicto actual en la ortodoxia judía que es importante seguirlo, porque está profetizada la conversión de los judíos al final de los tiempos. Sí. Pero hay un problema que es grave entre ellos, un problema que los divide, que es en el tema de la realeza y la descendencia de Jesucristo. Ajá. Porque en la tribu de Judá ahí están divididas las familias que pertenecen a la aristocracia judía, en la tribu de Judá hay descendientes en Israel. Algunos están fuera de Israel y otros dentro de Israel. Y ha ocurrido un problema grave, actualmente una división de fondo, pero muy profunda la división, digna de ser seguida. Es que convertirse a Cristo no basta si no es en el orden del Melquisedec. O sea, no basta una conversión pública por parte de la autoridad externa de un judío o pública, sino que tiene que reconocer el orden del Melquisedec. Claro. Esto lo dicen los mismos judíos que pertenecen a la tribu de Judá. Claro. Y por supuesto que esto los ha dividido. Sí, eso Los ha dividido porque el orden de Melquisedec marcaría para ellos la integridad de la tradición del cristianismo. Si ellos aceptaran una conversión parcial, dicen, a Cristo solamente basado en una visión de sacrificio carnal, de cordero, y en una visión únicamente exterior e histórica, sería una falsa conversión. Sería una continuidad judía. Una continuidad judía. Tienen que reconocer el orden de Melquisedec. Bueno, San Pablo habla eso, ¿no? Cuando habla de Cristo, dice, no es del orden de Aarón, sino de Melquisedec. Según Melquisedec. ¿Por qué? Porque para los judíos, el judaísmo, el sacerdocio está atado al templo. Y no tienen templo. Hace 2000 años no tienen templo, entonces no hay sacerdotes judíos. Hay rabinos, como se llama, hay catequistas, por decir así. Y el catequista que hace la circuncisión, el matrimonio no sé cómo lo hace, ¿no? Pero no hay sacerdote. Por tanto, el judaísmo es actualmente, ¿no? Después de Cristo, es una religión revelada pero incompleta en sí misma. Le falta lo primero de la religión, que es el sacerdocio para los sacrificios, porque no tienen el templo. Y mantienen ellos, como dice usted, y es verdad, ¿no? En el recuerdo, ¿no? El sacerdocio de Aarón, pero no tiene sacerdocio, ¿no? Y es cierto, tienen que aceptar el cristianismo como continuidad de Melquisedec, porque acuérdense, Melquisedec era sacerdote verdadero, mientras que Abraham no era sacerdote. Los sacerdotes empiezan con Moisés, ¿no? Y Aarón, pero Abraham no, y Abraham, que era judío de verdad, llamado por Dios. Dios no lo hizo sacerdote a Abraham, y se llama Melquisedec, no era judío. Por eso que dicen algunos padres de la iglesia, ¿no? Bueno, parece que era Cristo ya, ¿no? Que se hizo presente, hizo visible antes de la encarnación. La ordenación sacerdotales, en varias. Sí. Esta oración, un salmo es a Melquisedec, que habla pues para siempre. Según el orden de Melquisedec, claro. Cristo no suprimió eso. No sé si lo único, pero el principal sacramento o acto religioso, signo religioso, que es continuidad de la antigüedad, ¿no? Y para, en algún sentido, volver a la religión de Adán.
es decir, a la amistad con Dios. Así que la religión, más allá de los sacramentos, ¿no?, y de todas las cosas que sean, por la pasión de Cristo, nos restaura el paraíso. Es decir, la amistad con Dios y la contemplación infusa, que es un poco el núcleo de la religión. Los sacramentos son instrumentos. Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.